Estamos hoy en día, pues, desarrollando una catequesis más del Catecismo de la Iglesia Católica. Como en todos los casos, siempre las recomendaciones son las mismas, pedir que todos pongan en silencio sus micrófonos, haremos el desarrollo del tema y después dejaremos un espacio para preguntas y respuestas. Y sin más, empezamos con nuestra oración acostumbrada al Espíritu Santo. Decimos en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para gloria de Dios, bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, queridos hermanos, pues en esta catequesis, que es la número 13 de esta primera parte de la tercera parte, bueno, pues vamos a ver justamente lo que son, ya empezamos con los mandamientos. Primero vamos a empezar con los mandamientos de nuestra Santa Madre Iglesia, y a partir de la catequesis siguiente ya iniciaremos con los 10 mandamientos. Bueno, entonces los mandamientos de nuestra Madre Iglesia es importante conocerlos. Son 5 y ahora los tenemos viendo. Pero es importante saber que quien formula estos mandamientos de la Iglesia Católica justamente es la propia Iglesia. Ahora sí que la jerarquía eclesial es quien los dictamina y el Papa, empezando por él, es quien los promulga, ¿no? Son de obligado cumplimiento también, pero como los promulga la Iglesia, pues también la Iglesia tiene la posibilidad de cambiarlos. Esto es diferente a los 10 mandamientos, que no los promulga la Iglesia, sino Dios, y por tanto nadie en la tierra tiene pues la facultad de modificarlos. En el caso de los mandamientos de la Iglesia, bueno, aunque son de obligado cumplimiento, sí que a veces han llegado a hacer algún tipo de matiz o algún tipo de cambio, ¿no? Pero en el caso de los 10 mandamientos es que no se puede modificar ni una coma, ¿no? Y en otras ocasiones hemos hablado como nuestra Santa Madre Iglesia es la custodia de todo lo que son el acervo, el repositorio de la fe, y por esa razón no está facultada, porque es garante muy celoso de la palabra de Dios, y por esa razón no tiene facultad ni interés de cambiar ni una coma de lo que Dios ha establecido o de lo que Dios hizo o nos dejó legado, ¿no? Entonces, bueno, es importante también que entendamos por qué existen estos mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Es importante que nosotros pensemos que al final estos mandamientos sirven para varias cosas, ¿no? Uno de ellos es, alguien puede decir, bueno, existen los 10 mandamientos, que son los mandamientos divinos, pero a veces la medida de qué tanto se debe practicar uno u otro, eso no nos lo dejó dicho Dios. Eso es una de las cosas que regulan los mandamientos de la Iglesia. Y el otro es establecer al final camino, pues como mínimos, ¿no? Nosotros sabemos que todos somos humanos y al final cuando vamos bajando del listón terminamos poniéndolo en el suelo, ¿no? Entonces, por esa razón es que la Iglesia, en su sabiduría a lo largo de tantos años, pues ha establecido una serie de mínimos con la intención de que se sigan practicando o con la esperanza de que sean el hilo que les permita a aquellas personas que se han alejado volver para mantener un poquito el contacto, que no se vayan del todo, ¿no? Entonces, esa es la intención de estos mandamientos, es considerar que estos mínimos establecen mínimos de espíritu de oración, en el esfuerzo de la moral y sobre todo el crecimiento del amor a Dios y al prójimo. Bueno, sin más, pues los 5 mandamientos que son de la Iglesia los vamos a mencionar y después los iremos detallando cada uno de estos, ¿no? El primero es oír, así está establecido,
pero bueno, ya veremos un poquito con él, a detalle con él. Oír misa en domingos sin fiestas de guardar. El segundo es confesar los pecados mortales, al menos una vez al año, o en peligro de muerte, o si se ha comulgado, ¿no? Y si se ha comulgado, o si se va a comulgar, ¿no? O sea, para poder comulgar. El tercero es comulgar al menos en Pascua de Resurrección, o sea, igual una vez al año. El cuarto es ayunar y abstenerse de comer carne cuando la manda la Santa Madre Iglesia. Y el quinto es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Son 5 los mandamientos de nuestra Madre Iglesia. Entonces, pues obviamente sí tenemos, dado que son mandamientos, pues son de obligado cumplimiento, ¿no? Ya decíamos y los iremos viendo, que en algunos casos, pues a lo largo del tiempo han podido ir cambiando a lo largo del tiempo, pero al final han cambiado, o algunos pueden llegar a tener algún pequeño cambio, o puede ser alguna indicación en un arzobispado y en otro diferente, o en un episcopado consideran una regla de una forma o consideran las cosas de una manera o de otra, pero esto es perfectamente válido porque pues es la iglesia la que los ha formulado, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar a hablar de ellos. El primero de ellos, ya decía yo, es justamente el oír misa en domingos y fiestas de guardar. Bueno, ya decía yo que lo que choca un poco es el decir oír misa, ¿no? Quizá tal vez el oír misa nos viene pues, como herencia de que, saben ustedes que antes, hace muchos años, las misas se hacían en latín. Entonces, la gente no se enteraba, porque no sabía latín, no se enteraba qué es lo que decían. Entonces, de ahí seguramente el oír misa era como quedó establecido el mandato. Hoy en día, pues nosotros más bien entenderíamos que se refiere a participar en misa, ¿no? Otros dirían escuchar misa, pero bueno, realmente participar en misa. Y obviamente el precepto es que sea el día del Señor. Siempre, todos los domingos, nosotros conmemoramos la resurrección del Señor y ese es al menos lo mínimo que nos pide la iglesia, participar de la misa dominical, ¿no? También en las fiestas de guardar, aquellas que están dedicadas especialmente a días claves en honor al Señor, o bien que bien se refieren a hacer fiestas sobre nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Bueno, yo decía que este mandamiento, al final, alguien dice, bueno, ¿por qué es necesario poner este mandamiento? De hecho, recordarán que en el mandamiento, en los mandamientos divinos, justo, el primero es amarás a Dios sobre todas las cosas. Hay otro mandamiento que justamente se refiere a santificar las fiestas, ¿no? El tercer mandamiento, el segundo mandamiento. Entonces, bueno, la idea es por qué entonces tenemos que hablar de un mandamiento más que refiere a esto en la iglesia. Bueno, porque aquí lo novedoso es que nos dice específicamente que es en los domingos, todos los domingos y las fiestas de guardar. Es cierto que no debería ser necesario, ¿no? O sea, si ya tenemos el otro mandamiento que es divino, ¿para qué necesitamos este? Bueno, pues porque al final del camino alguien se puede escudar con que, bueno, pues yo sí voy a misa a veces, ¿no? Yo voy a misa cuando me nace. O sea, no. La idea, lo que manda la iglesia, es que hay que mantener la llama viva de la fe en nosotros. Y por esa razón es que por lo menos pide cada semana nosotros estemos a la escucha de la palabra de Dios, porque justamente se trata de que nos fortifiquemos en la fe, en el espíritu. Y esa es la razón por la cual aquí nos establece el catecismo de que es importante que escuchemos y participemos de la misa. Pero claramente eso no solamente es un mandamiento para nosotros, es un mandamiento también que le corresponde a los padres respecto a educar a sus hijos. Es muy importante y que les enseñan a los niños que lo más importante que les pueden dejar a sus hijos no es ni una herencia, ni una casa, ni un coche, no, sino es la fe. La fe es el regalo más grande que alguien le puede dar a sus hijos.
Entonces, por esa razón es que es importante que cuando ustedes van a misa y van con sus hijos, van con su familia, de la misma forma ustedes les están enseñando a ellos el camino de siempre incluir a Dios en sus vidas, ¿no? Que Dios siempre esté presente ahí en todo momento. Claro que el ideal no es ese, ¿no? O sea, el ideal no es quedarnos ahí. La iglesia siempre tiene la esperanza de que nos deja los mínimos esperando a que de nosotros mismos nazca el irnos a máximos, ¿no? Sería mejor, por supuesto, ir a misa diaria, ¿no? Y escuchar la palabra de Dios todos los días, porque es parte de nuestra alimentación como seres espirituales también, ¿no? Entonces, por esas razones que es importante, pues, no intentar no quedarnos con la parte baja, sino tratar de buscar lo más alto. Alguien dice, oye, pero ¿no ir a misa es pecado? Pues sí es pecado, ¿no? Porque tenemos que tener muy presente que no vamos a misa por obligación. Esa no es la razón para ir a misa. Nosotros vamos a misa porque vamos a escuchar la palabra de Dios, porque vamos a hacer presente al amor más grande que es Dios. Participamos de la Eucaristía y con Él nos hacemos uno con Dios y nos hacemos uno con nuestros hermanos. Siempre hemos dicho que el amor más grande es el amor de Dios, ¿no? Jesús es amor. Ese es el regalo más grande que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros decidimos no ir a misa, realmente lo que nosotros estamos dejando de hacer no es el decir, ah, pues hoy aquella reunión donde va mucha gente a persignarse y a hacer una serie de cosas, hoy no voy. No, no está sucediendo eso. Lo que está sucediendo es que nosotros estamos despreciando a aquel que nos tiene invitados para una cena, que nos tiene listos para hablarnos, aquel que nos está con mucho amor esperando justamente arrancar la semana, qué mejor de la mano de Él, ¿no? En domingo, es el día del Señor. Por esa razón nosotros tenemos que tener muy presente que cuando nosotros no vamos a misa, lo que realmente estamos haciendo es no queriendo al amor más importante. Por esa razón es que, pues sí, evidentemente, esto es un pecado porque estamos despreciando al amor más grande, ¿vale? Entonces, bueno, nos dice el catecismo que es por eso que este se considera como un pecado. Entonces, es también importante que nosotros, cuando no vamos, tengamos presente que lo que estamos haciendo es que estamos poniendo por delante de Dios cualquier otra cosa, ¿no? Obviamente hay una serie de casos donde alguien a veces no puede ir porque humanamente no puede ir, ¿no? Pero lo que tenemos que tener presente es que cuidemos aquellos lugares, aquellos momentos que nosotros dejamos de ir a misa porque simplemente no me nace, porque estoy en una fiesta, porque hay muchas razones. A lo mejor yo pude haber evitado eso y sí pude haber estado en misa y no lo hice, ¿no? Entonces, bueno, esa es el primero de los mandamientos. El segundo, que por cierto se parece mucho al tercero, el segundo mandamiento se llama confesar los pecados mortales al menos una vez al año, o bien en peligro de muerte, o si vamos a comulgar, ¿no? Aquí hay una serie de matices, ¿no? Para empezar, bueno, pues vamos a desmenuzarlo. Al menos una vez al año, al menos una vez al año. Eso es lo que nos pide nuestra Santa Madre Iglesia. Que al menos una vez al año nosotros tengamos presente el practicar este, el, el, el sacramento de la reconciliación. Porque es que si nosotros no lo hacemos y no lo hacemos frecuente, esto se va enfriando, nuestro espíritu se va enfriando, se va llenando de soberbia, se va llenando de enojo, de resentimientos, de una serie de cosas, ¿no? Pues ya ni les digo, o sea, si nosotros somos incapaces de perdonar, pues somos nosotros los más afectados, somos los más dañados cuando somos incapaces de perdonar, somos incapaces de poder restituir un mal que hemos hecho, pues también somos nosotros los grandes perdedores, ¿no? Entonces, por esa razón es que nos pide la Santa Madre Iglesia que al menos una vez al año lo hagamos. Eso sí, digamos que no hay que olvidar que en el pasado,
De hecho, después del bautismo que uno se hace hijo de Dios, prácticamente se dejaba el sacramento de la reconciliación para el momento que iba a morir. Y eso fue, digamos, que estuvo presente durante los primeros años de la Iglesia Católica, que solamente se tenía la posibilidad de, de confesarse pues una vez al año, y entonces por eso la gente no iba, ¿no? Porque pues, se lo estaba guardando. Eso ha cambiado a lo largo del tiempo y hoy en día pues, nos podemos, de hecho se recomienda, la iglesia recomienda la confesión continua, ¿no? Porque si a veces uno llega a manchar un poco su alma, pues es como cuando uno cae, ¿no? Uno cae, se levanta, se limpia la tierra del el polvo de los vestidos y a seguir andando, ¿no? Eso es lo que quiere la iglesia, que nosotros continuamente estemos, pues, regresando a purificar nuestra alma. Ese es un camino sumamente importante porque si no lo hacemos así, al final, como les digo, el espíritu se enfría. Es cierto, la iglesia manda como mínimo una vez al año, pero en la medida que nosotros vamos creciendo en la fe, deberíamos tener muy presente que no tiene que haber medida en esto. Deberíamos siempre tratar de frecuentarlo lo más posible, ¿no? Este sacramento de la reconciliación. Y por eso, pues este mandamiento de la iglesia, pues a lo mejor debería quedar obsoleto porque nosotros ya tenemos como costumbre, pues el ir a confesarnos periódicamente. Luego nos dice en el catecismo que cuando estemos también en peligro de muerte, ahí sí que es muy importante, ¿no? No hay que olvidar que cuando nosotros, de acuerdo a lo que dicen diferentes teólogos que han estudiado y que se han metido en este tema en ese momento, o sea, en esta materia, nos dicen que nosotros vamos a ser juzgados tal como está nuestro espíritu en el momento que uno muere, ¿no? Entonces, siempre se decía en el pasado, se hablaba de tener una buena muerte, ¿no? Después se confundió en muchos lugares con la santa muerte, ¿no? Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero la buena muerte es aquella que uno tiene espacio, y de ahí venía una larga tradición, por ejemplo, del escapulario, que era como esa promesa de que el Señor nos concediera la posibilidad de reconciliarnos, de tener una confesión antes de morir, porque eso pues casi nos estaría garantizando el poder llegar a la vida plena, ¿no? Porque vamos a ser examinados por eso, por ese momento en que tenemos, en ese momento, cómo está nuestra alma, cómo está nuestro espíritu, cuánto amor fuimos capaces de dar. Entonces, pues además, es sumamente clave cuando estamos en peligro de muerte porque, pues una vez muerto, ya no hay vuelta para atrás, ya no se puede cambiar nada, ya no nos podemos arrepentir de nada, así de que, bueno, pues ese es el momento crucial y ese es cuando, pues, por eso es que es tan importante el confesarse en peligro de muerte. Nadie sabemos en qué momento ni en qué lugar, pues, nos tocará. Por eso sí que es importante, como antes solía hacerse, pedirle a Dios tener una buena muerte, ¿no? El que nos conceda la gracia de poder ser capaces de confesarnos, ¿no? Y arrepentirnos y reconciliarnos con Dios cuando llegue ese momento, ¿no? Y luego la iglesia también marca, o que si hemos de comulgar también es importante, pues la reconciliación, practicar el sacramento de la reconciliación. No significa, y aquí yo creo que es importante que lo tengamos presente, y yo he visto como que una diferencia que se nota mucho, quizá tal vez en las iglesias, al menos de lo que yo he visto, una diferencia, por ejemplo, entre las iglesias mexicanas y las iglesias españolas, donde la gente en México generalmente, o sea, no digo que siempre, pero generalmente existe como que mucho esta costumbre de decir, es que yo no puedo acercarme a comulgar si es que no me he confesado antes, ¿no? Lo que sucede es que a veces sí que vemos que a lo mejor no existe realmente materia grave de pecados que ir a confesarse, ¿no? Entonces, lo que tenemos muy presente es que si no hemos cometido alguna falta en materia grave que nos lleve a considerar que estamos en pecado mortal, entonces podemos
acercarnos a comulgar. Entonces no hace falta este elemento de la reconciliación previa a la Eucaristía. Pero aquí lo que nos dice, decía yo, la diferencia entre iglesias. Yo, por ejemplo, veo en las iglesias mexicanas cuando la gente se acerca a comulgar, pues a veces no va mucha gente a comulgar, ¿no? Seguramente porque entienden que antes tienen que pasar por el confesionario y como no quieren pasar por el confesionario, pues no se acercan a comulgar, ¿no? Y luego las filas a veces pueden estar largas, a veces cortas, pero se nota en el momento de la comunión que no son tantas las personas que se acercan a comulgar. En cambio, en España es que son filas y filas y filas enormes de gente que se va a comulgar, pero si comparamos esas enormes filas contra las filas que hay para el confesionario, pues vemos que no tienen comparación. O sea, hay filas muy pequeñas para el sacramento de la reconciliación y unas filas enormes para recibir la Eucaristía. Cada quien, ¿no? Pero ¿será que la gente tiene demasiada confianza en sí mismos de que pues no han cometido casi ningún pecado? Yo casi me atrevería más a pensar que estamos fallando a la hora que hacemos nuestro acto de contrición, ¿no? Para analizarnos minuciosamente y juzgar si hemos cometido alguna falta o no. Y bueno, tampoco es lícito acercarse a comulgar porque es que qué van a decir los demás si yo no me acerco a comulgar, qué van a pensar de mí si yo no lo hago, o los demás van y yo no, entonces yo soy el excluido. O sea, esos son parámetros humanos, pero no son parámetros de Dios. En esos casos, sabiendo que estamos en pecado mortal, lo que tenemos que hacer es practicar la reconciliación, no acercarnos a comulgar. Comulgar no es obligatorio, pero sí que es obligatorio reconciliarse antes de recibir al Señor, porque lo estamos recibiendo a Él. Porque es que si no, entonces lo que sucede en el fondo es que no nos estamos creyendo que al que recibimos es al Señor, ¿no? Entonces tenemos que tener nuestra casa limpia para poderlo recibir, porque es el gran invitado, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues se me antoja pensar en el caso de esa parábola que comentaba Jesús, ¿no? Decían, había un rey y tenía un banquete preparado para un montón de invitados, unos invitados, pues importantes que había preparado para él, ¿no? Y resulta que, pues, esos invitados importantes se fueron excusando uno a uno, ya no fueron a la boda. Como vio el señor del banquete que no iba a llegar nadie, le dijo a uno de sus sirvientes, mira, ándate al cruce de los caminos y a todos los que encuentres, llámalos para que se vengan al banquete. Así hicieron y entonces llegó mucha gente, estaba todo lleno. Pero entonces el maestro, el señor más bien, el señor del banquete se dio cuenta que algunos invitados, y les reclamó, no venían vestidos para fiesta. Y les dijo, oye, pero tú, ¿por qué vienes vestido? ¿Por qué no tienes la ropa adecuada para fiesta? Y los regaña y los echa del banquete que él había preparado, ¿no? ¿Qué significa esta parábola, queridos hermanos? Evidentemente, lo que significa es que Dios llama a muchos para su rebaño, pero no todos aceptan, no todos vienen a él. Podemos pensar que quizá tal vez el primer pueblo escogido y llamado fue el pueblo de los judíos, ¿no? Pero lo rechazaron, como dicen, él vino a los suyos y los suyos no lo aceptan. Entonces, Dios abre las puertas y dice, yo voy a recibir a la gente de todos los urbes, de todos los lugares. Y entonces cuando llegan a ese banquete, pues fueron invitados, ¿no? Para que cualquiera fuera y no estaban, no pareciera como que tuvieran que reunir una serie de requisitos. Por eso llama la atención cuando el señor del banquete expulsa a unos porque no iban vestidos adecuadamente, ¿no? Pero es justamente esto en lo que nos tenemos que detener, porque ahí lo que nos está diciendo Jesús con esta parábola es que para ir a ese banquete tan grande, es como recibir al Señor, tenemos que estar limpios en nuestra alma. Si no estás limpio, si no estás saciado para recibirlo,
no te acerques, porque no mereces hacerlo. Es gratis, sí, el acercarte a la Eucaristía es gratis, pero no es gratuito, no cualquiera. O sea, hay que reunir una serie de requisitos y el más importante es que tú tienes que tener, pues, justamente tu alma limpia para poderlo recibir. Eso es lo que dice esa parábola, ese es su significado, ¿no? Y en ese sentido, pues vemos que a veces son muchas las cosas que nublan nuestro entendimiento, muchas las cosas los que nos impiden tener una mente clara y preferimos, pues, no hacer las cosas, ¿no? Imagínense, preferimos no ir al sacramento de la conciliación, elegimos no tomar la Eucaristía porque tenemos algo dentro de nosotros que nos hierve la sangre, que no podemos sobrepasar, y eso es muy triste, ¿no? Porque nos estamos quedando con lo accesorio y estamos perdiendo en eso a lo más grande que es Dios, a la vida eterna, ¿no? Entonces, por eso es que no vale la pena detenerse por ello. Y ahí tenemos justamente, en ese caso de aprehensiones, pues el caso del joven rico, ¿no? Que se acercó con Jesús y le preguntaba que qué necesitaba para ir al cielo, ¿no? Y Jesús le decía, después, como conclusión, les decía a sus discípulos que era más fácil que un camello entrara por la aguja por el hoyo de una aguja a que un rico entrara a los reinos de los cielos. No sé si, no significa que los ricos no puedan entrar, por supuesto que no, sino que se refiere a que la gente luego está tan apegada a sus bienes materiales que prefiere dejar de lado la vida espiritual por seguir apegado a sus cosas materiales, ¿no? Bueno, ese es el segundo mandamiento. Luego tenemos el tercer mandamiento. El tercer mandamiento dice recibir el sacramento de la Eucaristía al menos por Pascua, por la Pascua de Resurrección. Entonces, bueno, ya decía yo que este es parecido al anterior, nada más que evidentemente en este mandamiento igual nos habla de mínimo de que al menos una vez al año podamos recibir la Eucaristía. Y no es cualquier día, sino es al menos el día de la Pascua de Resurrección. Porque quizá tal vez para nosotros, a lo mejor no todos lo sepan, pero es que esa noche es quizá tal vez la más importante para nosotros, porque celebramos justamente el momento en que Jesús resucita. Es cuando tenemos la alegría total y tiene todo el sentido que en ese momento nosotros practiquemos el sacramento de la Eucaristía, porque es una transformación, ¿no? O sea, dejamos al hombre viejo para renacer al hombre nuevo. Entonces, al menos ese día es lo que nos pide nuestra Santa Madre Iglesia, que al menos ese día comulguemos, ¿no? Entonces, nos dice el catecismo bueno, aquí aplica lo mismo, lo mismo que les decía yo cuando de repente vemos unas filas enormes y en el confesionario unas filas muy pequeñas. Y en otros casos, pues, al revés, ¿no? Que prefiero yo no comulgar con tal de no confesarme. Pero bueno, pues las dos cosas, por eso decía yo que un poco están relacionadas y tiene el impacto de lo mismo, o sea, nos estamos perdiendo la posibilidad de hacernos uno con el Señor, de tener la dicha de ser hijos, ¿no? Y es lo que nos dice el catecismo. Por supuesto, bueno, ya saben que para poder comulgar, pues al menos una hora antes no hay que haber ingerido alimentos y sí agua, pero no mucho más que eso. Es lo que nos manda la Santa Madre Iglesia. El cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento se refiere a abstenerse de comer carne y ayunar en los días establecidos por la Iglesia. Si nosotros leemos más abajo, de hecho, desde el Papa Paulo VI se estableció que todos los viernes son días de abstinencia. O sea, en estricta teoría, todos los viernes nosotros no deberíamos de comer carne. Pero como es un mandamiento de la Madre Iglesia, también la Madre Iglesia puede darse la libertad de tomar algunas consideraciones y hacer algunas adecuaciones. Por ejemplo, lo que dice claramente la exhortación apostólica de Paulo VI, que es la que se toma de base para esto, nos dice que todos los cristianos que tengan cumplidos 14 años y hasta 59 años
están obligados a la ley de la abstinencia, ¿no? Eso es lo que dice. Ahí, pues podemos identificar muchas cosas que la misma Madre Iglesia, pues se ha adecuado pues a las personas, ¿no? Por ejemplo, es común en muchos lugares que se ha cambiado el hecho de decir, bueno, todos los viernes del año son abstinencia. No, vamos a cambiarlo y vamos a dejarlo solamente para los miércoles de ceniza y el viernes, pues, el viernes santo, ¿no? Esos 2 días al menos, ¿no? Pero las conferencias episcopales han llegado a cambiar esto. Ya digo yo que han cambiado una cosa con otra, o sea, sigue siendo un precepto que obliga a practicarlo, ¿no? Pero la iglesia y casi siempre los episcopados han cambiado y dicho, bueno, el resto de los viernes del año, pues cambiemos y que no sea de abstinencia, sino que a lo mejor hagamos una obra de caridad todos los viernes en favor de alguien, ¿no? Esto con el paso del tiempo evidentemente ha cambiado y la gente sí nos hemos quedado con el asunto de que, bueno, este viernes, por ejemplo, no es viernes de abstinencia porque no es Semana Santa, entonces puedo comer lo que quiera. Está bien. Pero lo que se te ha olvidado es que tenías que cambiarlo por una obra de caridad. Y ahí es donde hemos fallado. Nos acordamos de lo que se permite, pero no nos acordamos de aquello que lo sustituye. Pero realmente así es como lo manda la Madre Iglesia. Entonces, y bueno, pues la verdad es que lo manda así porque además es natural, ¿no? Que nosotros nos preocupemos por los demás, que estemos pendientes acerca de las necesidades de otras personas, que nuestra ayuda, nuestro cansancio pueda servir a otros, a sus tareas, a las cosas que hacen. Entonces, eso es lo que marca en estricta teoría la iglesia, ¿no? ¿Y por qué lo marca? Esto es súper importante, este mandamiento. De hecho, en eso, ahora sí que muchas conferencias se han dedicado a hacer una serie de aclaraciones, a hablar de diferentes cosas que son las que pues se modifican porque el fondo de esto, lo más importante es, este mandamiento, por cierto, también contribuye a aquel de la ley divina de amarás a Dios sobre todas las cosas. Nosotros sabemos que somos cuerpo y alma, ¿no? O sea, cuerpo y espíritu. Sin embargo, también tenemos y sabemos que desde nuestros primeros padres tenemos esa inclinación a dejarnos llevar por los placeres que nos marca el cuerpo. Entonces, muchas de las veces nuestro cuerpo domina nuestro espíritu y lo que tenemos que hacer es hacer lo necesario para que nuestro espíritu domine al cuerpo, para que seamos libres, porque si no, nos quedamos esclavizados por el cuerpo mismo y las satisfacciones y los placeres que nos dan el cuerpo mismo, ¿no? Por eso es importante este mandamiento, como quizá tal vez pocos, ¿no? Porque nos están pidiendo que nos abstengamos de cosas para que, o sea, para ofreciéndole esa pena a Dios, pero donde nosotros somos los más beneficiados, porque somos nosotros los que no estamos sujetos a esa tiranía del cuerpo, cuando nos somete. Y ahí pues, nos vamos nosotros liberando. Es muy interesante aquella exhortación que yo les decía del Papa Paulo VI, que se llama Penitemini, y esta marcaba muchas cosas de este mandamiento. Por ejemplo, nos decía que se ejercite la virtud de la penitencia, de la fidelidad, perseverando a los deberes del propio estado de vida, que es la aceptación de las dificultades del trabajo y la convivencia humana. Es decir, que tomemos como parte de nuestra penitencia aquellas cosas que pueden no gustarnos de la familia, del trabajo, de las situaciones que nos pasan y que ese puede ser un perfecto ejemplo de esa penitencia, esa abstinencia de algo que quizá tal vez nos pudiera, pues, sería mucho más cómodo con algo que fuera más placentero. Pero el estar al calor de ese fuego pues, también nos hace libres, ¿no? Porque nos hace más humildes y nos hace más puros, ¿no? Decía, decía, pues el mismo Papa, ¿no? En otro apartado de decía, los miembros de la iglesia afligidos por la debilidad
las enfermedades, la pobreza, la desgracia o los perseguidos por causa de la justicia son invitados a unir sus dolores del sufrimiento de Cristo para que puedan no solo satisfacer el precepto de la penitencia, sino para que puedan obtener de los hermanos, para los hermanos, la vida de la gracia y para ello la bienaventuranza que se promete en el Evangelio a los que sufren. Aquí lo que nos viene a decir es que todos podemos llegar a tener muchas dificultades, todos podemos tener muchos problemas, alguna enfermedad, algún cansancio, la vejez, la juventud, los hijos descarriados, en fin, todos podemos llegar a tener muchos problemas. Lo que nos dice es que eso lo ofrezcamos a Dios, ¿no? O sea, que tomemos esa cruz, pero que no la tomemos con esa cara de sufrimiento, como dice el Papa Francisco, ¿no? Esa cara de, ay, cómo sufro, ay. No, no, sino tomémoslo como dice aquí el Papa Pablo VI, con esa alegría, como ese sufrimiento, que nos unimos en eso y que somos comunes a Cristo. Y llevémoslo con la alegría, sin quejarnos, sin nada de eso, sino simplemente aceptando que es algo que nosotros le estamos ofreciendo a Dios, ¿no? Ese dolor de estómago porque tengo hambre, ¿no? Entonces, ofrezcámoslo a eso, porque a veces somos a veces tamañosos, ¿no? Nada más hace falta con que digamos, hoy voy a ayunar, para que a lo mejor antes no me daba hambre, pero ahora sí me da hambre, ¿no? ¿Por qué? Porque me propuse ayunar. Entonces, pues ya es como psicológico, ¿no? Pero ofrezcamos ese malestar a Dios mismo, ¿no? También nos dice en la misma exhortación el Papa Pablo VI, nos dice, y esto va por aquellas personas que quizá tal vez viven en una condición más desahogada o en países que tienen una realidad mucho más desahogada que otros, ¿no? Todos tenemos las mismas obligaciones, ¿no? Y por eso aquí él se dirige a ellos, nos dice, donde abunda el bienestar económico, habrá de darse mayor importancia a la abnegación para que los hijos de la iglesia no se vean arrollados por el espíritu del mundo. Habrá que dar un testimonio de caridad para los que sufren, superando barreras nacionales y continentales. Mientras que en los países del tercer mundo, donde hay mucha desgracia, probablemente la penitencia consiste en ofrecer ese sufrimiento por medio de la oración en unión íntima con Cristo. Hoy en día, quizá tal vez el mismo caso de abstenerse, la abstinencia de no comer carne, puede ser algo que es natural de todos los días para algunas personas en algunos países o inclusive, aunque alguien tenga la posibilidad de comer carne siempre, pues a lo mejor es que porque son veganos, porque son vegetarianos, lo que sea, han dejado de comer. Entonces, esto ya no es un problema para ellos. Esto ya no es un tema de abstinencia de algo que te cuesta, ¿no? Entonces hay que cambiarlo por algo diferente, algo que de verdad nos cueste, ¿no? Y esa sería una verdadera penitencia. Entonces hay que ajustarse a la situación que cada uno pueda llegar a tener. Y esto es a lo que se refiere justamente este cuarto mandamiento. Entramos al quinto mandamiento, que es ayudar a la iglesia en sus necesidades. Y aquí, queridos hermanos, yo sí quiero hacer un fuerte énfasis en que no tenemos por qué sentirnos mal de poder ayudar a nuestra Madre Santa Iglesia, porque recibimos muchas cosas de ellos, porque tenemos unos sacerdotes maravillosos que nos ayudan a ir estimulando nuestra fe. Claro, habrá de todo, me podrán decir lo mismo, habrá de todo, ¿no? Pero esperemos que no por los malos nosotros juzguemos a todos, porque hay muchas cosas buenas. Ellos son los repositorios de la fe y gracias a ellos la fe se ha conservado y se custodia de manera celosa para que nosotros podamos recibirla tal y como Cristo nos las transmitió. Entonces, nuestra iglesia tiene muchas cosas. Tiene seminarios que van formando nuevos sacerdotes, tiene necesidad de los mismos sacerdotes, los obispos tienen muchas cosas en las cuales tienen que apoyar y cooperar y aportar cosas. Y bueno, es que hay que ver nosotros, queridos hermanos, la iglesia como si fuera un cuerpo, ¿no? O sea, nosotros tenemos cuerpo y espíritu, pues así la iglesia. La iglesia también tiene cuerpo y espíritu. El espíritu quizá tal vez es esa parte bonita cuando nos dan la palabra de Dios y nos la explican en una misa y nos hacen una exposición acerca de lo que significa para nuestros días la palabra de Dios y es muy bonito, ¿no? Pero no hay que quedarnos con eso,
Porque la iglesia, así como tiene alguien que nos ayuda para entender las palabras de Dios, pues también tiene sus necesidades para comer, para sostener las cosas. La iglesia hace muchas cosas de beneficencia en todo el mundo, muchas, muchísimas, y generalmente nunca las anuncia, ¿no? Porque es parte de su carácter. Sin embargo, pues están ahí y todos estamos obligados a contribuir para su sostenimiento, porque hay que ver que ellos no son la iglesia que está allá, no. La iglesia somos todos y la iglesia y el clero también son parte de nosotros. Por esa razón es que es importante que nosotros nos comprometamos con el sostenimiento de la manutención de la iglesia para cualquiera de sus causas. A veces me llama la atención que alguien se siente mejor persona cuando contribuye con una ONG, por ejemplo, y está bien, ¿eh? O sea, está bien de que para un proyecto de niños desamparados o aquí o allá y eso, pues dan dinero para ellos y está bien, qué bueno, pero sienten como mayor repulsión hacer lo mismo con la iglesia, porque pues, se dicen muchas cosas, por ejemplo, se dice, no, es que la iglesia, clase, la iglesia está podrida de dinero y nunca le da a los pobres. Falso, nada más falso que esto, ¿no? Porque, de hecho, a mí me ha tocado pues, trabajar de cerca en parroquia. De hecho, recuerdo que alguna vez, justo este, eh, con el padre José, estaba yo en su parroquia, ¿no? Y pues yo veía cómo el dinero no alcanzaba, o sea, no alcanzaba ni para el sueldo del sacerdote. Entonces, ¿por qué? Porque no somos muy generosos, que digamos. Por esa razón es que yo sí los exhortaré aquí a que seamos conscientes de ello, a sostener la iglesia porque es nuestra iglesia, porque es de todos, ¿no? Y por eso es que nosotros también tenemos que estar comprometidos con ello. Ahora, es cierto que no significa que el que da más, por ejemplo, yo vería mal, recuerdo que en algún proyecto donde estaba involucrado se estaba construyendo una capilla. Entonces, pues decían, pues vamos a ver quién pone esto para construir los muros, los tabiques, los cimientos o las bancas o quién pone el suelo y vamos a ponerles una plaquita que diga, gracias fulano de tal por habernos donado tantas sillas. Pues no, yo creo que no se trata de pararnos el cuello, es decir, yo he contribuido mucho con la iglesia, porque así no se miden las cosas, ¿no? Se miden con la forma generosa de dar las cosas y ser desprendidos. Es más, este mandamiento también nos ayuda a ser desprendidos, a no estar esclavizados por el peso del dinero. Entonces, ahí yo les diría como aquella enseñanza de Jesús, ¿no? También cuando decía que entró al templo un fariseo y dio mucho dinero, ¿no? Y se siguió. Y luego entró una viejecita y dio apenas una pequeña moneda de cobre, ¿no? Y él dijo, ¿quién dio más dinero? Pues dio más dinero la viejecita porque esa monedita que ella dio era todo lo que tenía. Y se desprendió de lo que tenía para dárselo a la iglesia. En cambio, el fariseo no dio más allá de lo que le sobraba, ¿no? Entonces, pues por eso es que dio más aquella viejecilla. Pero sí es importante que nosotros sí que nos comprometamos a eso. ¿Hay formas de contribuir a la iglesia? Por supuesto que hay muchas formas, ¿no? Yo les diría, involúcrense con sus parroquias y puede ser, pues obviamente desde la colecta dominical, como el sostenimiento, cooperación en la parte de la administración de los sacramentos, o con donativos, o con aportaciones periódicas, en fin, de cualquier manera, pero no nos olvidemos de nuestros sacerdotes, no nos olvidemos de nuestra iglesia. De hecho, también hay quienes dicen, es que el Vaticano está podrido de dinero porque hay un montón de joyas y arte y no sé qué. Yo he ido al Vaticano. Efectivamente, he visto muchas obras de arte, muchas cosas hermosas. Hay que también saber que esas obras, al final del camino, cuesta dinero mantenerlas y darles mantenimiento, y también hay que sostenerlo. Entonces, no nos quedemos con la primera impresión que la gente nos llene la cabeza de decir, es que la iglesia tiene mucho dinero, pero tiene muchas necesidades y hace muchas obras en todo el mundo. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero pues para todos es sabido que la iglesia acoge con los brazos abiertos a todas las personas, aunque sean homosexuales o no homosexuales, acoge a todos. Es falso que lo rechace, no.
acoge a todos y le abre los brazos a todos. Otra cosa es que no acepte las prácticas homosexuales entre dos personas, eso es cierto. Sin embargo, y pese a ello, es la Iglesia Católica en todo el mundo la que más dinero aporta para centros que dan acogida a las personas que se han contagiado por SIDA, ¿no? En todo el mundo. Y esa es caridad. Esa es justamente esas obras que hace también nuestra Santa Madre Iglesia. Entonces, bueno, por esa razón es que no nos cortemos, no nos sintamos mal, decir, ¿por qué? O sea, la gente que sepa o no sepa, da igual. Más bien es importante que nosotros hagamos el bien sin tener que estarlo pregonando, ¿no? Pero sí que sepamos que nuestra iglesia tiene necesidades, ¿no? Entonces, bueno, pues eso de los mandamientos. Finalmente, esta catequesis termina con un apartado que nos habla de la fidelidad de los bautizados. Y básicamente lo que nos viene a decir el catecismo en este apartado es que no nos sintamos mal. Vamos, hay que tener el foco bien puesto donde es, ¿no? Alguien puede decir, ¿en qué consiste ser católico? Pues es que te hace mejor persona, te hace buena persona. No, no, queridos hermanos, no. No somos cristianos para ser buenas personas, no. Somos cristianos para ser santos. No le tengamos miedo a eso, para ser santos. Esa es nuestra meta, ese es nuestro listón. Que las cosas se hagan por amor a Dios. De hecho, pues, si alguien ha visto en cualquier ciudad que ustedes vean, en aquellas iglesias antiguas que son tan enormes, tan grandes, tan preciosas, tan llenas de tantos detalles, a veces nos llama la atención, nos maravilla, ¿cómo es posible que tienen tanto detalle? Pues eso, queridos hermanos, solo fue posible porque esas personas sabían que esa iglesia, esa fachada, esa pintura que estaban haciendo para Dios, no para los hombres, sino para Dios. Y cuando las cosas las hacemos para Dios, entonces las cosas son distintas. Entonces el mundo lo vemos pues con mayor alegría, con mayor ganas de ver las cosas. Tomamos una actitud diferente. Como dice Santiago, eh, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te demostraré mi fe, ¿no? Entonces, ya les digo yo, no nos hagamos pequeños, lancémonos sin miedo a ser santos, porque eso no es ser buena persona. Este es un listón mucho más alto, pero se puede perfectamente, ¿vale? Entonces, de eso se trata, el vivir con la fidelidad de los bautizados, que se noten las cosas que hacemos, justamente el que todo lo que hacemos habla de Dios, ¿vale? Bueno, queridos hermanos, pues está ahí nuestra catequesis del día de hoy. A partir de aquí, cualquier comentario, duda, inquietud, con todo gusto lo vemos y pues abrimos el turno de preguntas, respuestas, comentarios.